Muy bien, gloria a ti, Señor Jesús. Veo esta semana la historia de una abuelita que había quedado, pues con el paso del tiempo, usted sabe que con los años se empieza a fallar todo, ¿no? Entonces, a la abuelita empezó a fallarle el oído, ¿sí? Y fue perdiendo su facultad auditiva, su capacidad auditiva de manera progresiva, hasta que llegó el punto donde prácticamente no escuchaba nada, prácticamente, ¿sí? Tanto así que estaba en la casa y ella veía pues el murmullo, la gente que hablaba y las cosas, pero ella no entendía nada. Ella pide su cita a la EPS con la buena fortuna, que da con un especialista muy bueno, ¿sí? Que da con un otorrino muy bueno, y alguien que estaba desarrollando un nuevo tipo de audífono, mucho más pequeñito que el normal. No sé cómo se llama el grandecito que se pone aquí por... Aparato coclear. ¿Aparato coclear? Coclear. Ok, vale. Él desarrolló un audífono más pequeñito que se ponía dentro del conducto auditivo y lo probaron con la abuelita, ¿sí? Y la abuelita se fue una semana ya en su casa probando el aparatito. Después de la semana, pues tuve el control con el otorrino, ¿sí? Y habla con el otorrino y dice: señor Isabel, ¿cómo me le fue con el audífono que le puse? ¿Qué tal? Cuénteme. Doctor, muy bien, una maravilla, doctor. Eso se escucha todo clarito, se escucha todo perfectamente. Ah, bueno, me alegra mucho. ¿Su familia qué dice? Dice: no les he contado, no les he hecho nada. Pero esta semana ya cambié mi testamento 4 veces. Y esta semana, escuchando ya todo lo que decían de la abuela. Moraleja: saber escuchar es muy importante en la vida. ¿Por qué es importante saber escuchar? Es que vivimos en un tiempo donde estas benditas pantallas, todo entra tanto por los ojos, la publicidad y todo está enfocado a meternos todo por los ojos, que realmente en ocasiones nos olvidamos de lo importante que es escuchar. Saber escuchar. ¿Por qué? Porque es importante saber escuchar. Número 1, nos permite aprender. Quien escucha, aprende. Quien escucha, aprende. Segundo, saber escuchar fortalece los vínculos personales. Nos acerca a las personas. Tercero, es sinónimo de madurez. Por más disgustada que sea una persona madura, por más disgustada que esté, se sienta a escuchar. Bueno, ¿qué es lo que tienes para decir? ¿Sí? ¿Qué más? Nos permite mantener la calma. Ayuda a resolver conflictos. El saber escuchar. Y algo muy importante es que saber escuchar nos permite ser aceptados. Porque todos nosotros buscamos personas que nos escuchen. A todos nos gusta ser escuchados, que alguien nos preste atención. Así que si tú eres alguien que sabe escuchar, que aprende a escuchar a los demás, difícilmente vas a permanecer solo. Difícilmente vas a estar solo, porque la gente te va a buscar porque tú sabes escuchar. Entonces, escuchar es clave para las relaciones y por tanto es clave para la vida. Y sin lugar a dudas es una de las habilidades más importantes que nosotros como hijos de Dios deberíamos desarrollar. Es por eso que en esta mañana el título del mensaje del Señor es este: aprendiendo a escuchar. Aprendiendo a escuchar. Y quizá uno de los beneficios más importantes de aprender a escuchar, escuche esto, es que nos capacita para poder ver el mundo con los lentes que el otro nos está viendo. Cuando yo escucho a otra persona, tengo la capacidad de empezar a ver el mundo como ella lo ve, entendiendo lo que ella está viendo y lo que ella está sintiendo. Empiezo a ver el mundo con los ojos de esa persona. Por eso es que sin lugar a dudas, si hay una persona a la que tú y yo necesitamos aprender a escuchar, es a Dios. Necesitamos aprender a escuchar a Dios. ¿Le gustaría ver la vida? Si escuchar nos capacita para ver la vida con los lentes del otro, ¿le gustaría ver la vida con los lentes que Dios lo ve? A veces que nosotros nos estamos viendo acá y el Señor está viendo mucho más allá y está viendo la realidad espiritual absolutamente de todo.
¿Le gustaría ver la vida con los ojos que Dios lo ve, con aquel que conoce todas las cosas? Por eso es importante que nosotros aprendamos a escuchar a Dios, porque eso al fin de cuentas determina el éxito de nuestra vida. Hace 15 días, de manera magistral, nuestra hermana Patti Culva nos recordará la historia de Josué. ¿Recuerdas? La historia de Josué. El libro de Josué es conocido como el libro de las conquistas, porque es el libro a través del cual el pueblo de Dios entra a tomar posesión de todas esas promesas que Dios le había dado de la tierra prometida. Y Josué es el conquistador, se le conoce como el conquistador. Sí, y algunos dicen, no, es que Josué era un gran estratega militar. Carreta, el de la estrategia era Dios. ¿Y Josué qué hacía? Escuchar, bueno Señor, ¿qué hay que hacer? ¿Sí? ¿Cómo le hacemos por acá? Escuchaba y lo que el Señor le decía lo hacía. Conquistaba. Como el caso de Jericó, que es uno de los más conocidos dentro del libro de Josué. Va a llegar a esta ciudad tan tremenda. Josué tiene un ejército inferior, ¿sí? Unos muros que miden más de 3 metros de ancho. La gente hacía casas en los muros. O sea, era una vaina fortificada inmensísima. Y Josué dice, bueno, ¿cómo vamos a entrar acá? A la lógica humana uno que diría, bueno, vamos a hacer unas catapultas, o toca como unas escaleras bien grandes, ¿cierto? Esa es la lógica humana. ¿Y cuál fue la lógica de Dios? No, mi hijo, dale unas vueltas. Me hace favor y rodea la ciudad. Y es más, cuando él rodeen las 7 veces, y cuando él en la última vuelta griten. Tremenda estrategia, ¿cierto? Tremenda estrategia de conquista. Pero esa fue la estrategia del Señor, y así fue como ellos conquistaron la ciudad de Jericó. ¿Sí? Es por eso que nosotros necesitamos desarrollar esta habilidad de escuchar al Señor, esta sensibilidad, para poder tomar posesión de aquello que Él tiene para todos nosotros y no quedarnos estancados en medio del camino. El problema, amados, es que nosotros como seres humanos somos mayoritariamente emocionales. Nosotros respondemos de manera primaria a nuestras emociones, seamos creyentes o no seamos creyentes, seamos incrédulos o seamos personas de Dios. Respondemos de manera prioritaria a nuestras emociones, y nuestras emociones no son confiables. ¿Recuerda usted Jeremías 17? Engañoso es ¿qué? El corazón. Así que no le haga caso al salmista que dice, amigo, solo hay uno, se llama corazón. Le dice corazón, no le crea ni 5, porque el corazón es engañoso, y la Biblia de Jeremías dice y perverso, y sabemos que esas son nuestras emociones. Entonces no son pocos los creyentes que, dando oído a su emoción y no a la voz de Dios, pensando que era, dieron oído a su emoción pensando que era la voz de Dios, terminaron embarrándole, cometiendo errores que tuvieron consecuencias graves en su vida. Es por eso que como hijos de Dios debemos aprender a escuchar a Dios. Debemos aprender a escuchar a Dios. Anime a su hermano esta mañana y le diga, pare de bolas a Dios. Pare de bolas a Dios. Aprendamos a escuchar al Señor. Ahora, aquí viene la pregunta, bueno, ¿y cómo escuchamos esa voz? ¿Cómo hacemos para reconocerla? ¿Cómo saber que es Dios y que no son mis emociones? ¿Cómo hago para crecer en esta sensibilidad para escuchar la voz de Dios? Por eso que en esta mañana quiero compartirle 3 pautas confiables para que usted pueda aprender a escuchar la voz de Dios. Y para ello quiero invitarlo a que me acompañe en la segunda carta del apóstol Pedro al capítulo 1, segunda de Pedro capítulo 1, los versículos del 16 al 21. Segunda de Pedro capítulo 1, 16 al 21. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Segunda carta de Pedro capítulo 1, 16 al 21. Cuando le dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos.
Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que amanezca el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Esta es la segunda carta del apóstol Pedro, y en ella lo que está haciendo es un recordatorio de la segunda venida del Señor. Les recuerda: pilas, porque pronto Cristo va a regresar. Pero también en esta carta Pedro está haciendo una advertencia respecto a los falsos maestros. ¿Y qué decían los falsos maestros? Como Pedro llevaba tiempo diciendo que el Señor iba a regresar, pero el Señor nada que regresaba, entonces los falsos maestros les decían: ese cuentico de Pedro es un cuento chino. Pedro nos está timando, eso que dice Pedro no es verdad. Por eso Pedro empieza a defender su argumento respecto a la segunda venida del Señor, y él se basa en dos cosas. Número uno, en su propia experiencia personal allá en el monte de la transfiguración, y por eso les cuenta la experiencia que él tuvo allá. Y en segundo lugar, se basa en lo que profetizaron los profetas, valga la redundancia, a través de la Escritura. Dice: eso es lo que estaba profetizado, y es lo mismo que yo experimenté, lo que el Señor me dijo cuando estaba allá en el Monte Santo. Porque esta experiencia de la transfiguración fue una experiencia que marcó la experiencia de Pedro. Fue una experiencia que tuvieron apenas 3 discípulos de los 12. Fueron solamente 3. El Señor los llamó aparte. El Señor los llamó aparte para que estuvieran con Él. Y esto nos presenta la primera pauta que nosotros debemos aplicar para poder escuchar la voz de Dios. Y es que para poder escuchar la voz de Dios necesitamos apartarnos con el Señor. ¿Quiere escuchar la voz de Dios? ¿Qué es algo que debe hacer? Apartarse con el Señor. Porque es que para escuchar con atención a alguien necesitamos detenernos. Necesitamos dejar lo que estemos haciendo y detenernos a escucharlo. ¿Sí? Imagínense en este momento yo tratando de hablar y todos ustedes yendo de un lado para otro y uno hablando con el otro, haciendo sus cosas. No, necesitamos detenernos, estarnos quietos para poder prestar atención a quien está hablando. Y dentro de la vida cristiana, muy frecuentemente muchos se quejan y dicen: ay, pastor, pero yo escucho a la gente que dice que Dios le habló, que lo dijo, pero a mí Dios nunca me habla. A mí Dios nunca me habla, pastor. La verdad es que Dios siempre está hablando. El problema es que generalmente no nos detenemos a prestarle atención. Vivimos rodeados de demasiado ruido, y sobre todo acá en nuestras ciudades hay demasiado ruido. La gente vive corriendo de un lado para otro tratando de atrapar el viento. Y por eso es que en ocasiones la única manera de que el Señor tiene de calmarnos es a través de la enfermedad, permitiendo la enfermedad. Porque la enfermedad sí o sí nos obliga: no, pero es que tengo que hacer, es que si yo no voy a esa cita el mundo deja de girar. Si yo no voy tal día, llego tal cosa. No, eso mejor dicho. ¿Sí? Y el Señor nos recuerda a través de la enfermedad que el mundo sigue funcionando. Que el mundo sigue funcionando y que nosotros en ocasiones necesitamos estar quietos, en silencio. Y con eso también hay un lío que a veces, incluso a creyentes, el silencio les asusta. Sí, les da miedo. O
sea, llegan a casa, no hay nadie, ¿y qué hacen? Lo primero que hacen es prender el televisor, prender la radio o poner el celular, algo que haga bulla. ¿Sí? Porque en ocasiones hasta el mismo silencio les produce miedo. Pero el punto es ese, que andamos para un lado y para otro, queriendo atrapar el viento y no le paramos bolas a Dios. ¿Sí? Y la Biblia nos presenta un patrón frecuente de personas que de manera contundente escucharon la voz de Dios. La voz de Dios. Cuando estaban a solas y aparte con Él. Y lo primero, digamos, Pedro está haciendo uso de su propia experiencia. Él habla de su experiencia en el monte de la transfiguración. Mire lo que dice Mateo 17:1. ¿Cómo fue la experiencia de Pedro allá? Dice, 6 días después Jesús tomó consigo a solo 3, Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y los llevó a donde? Aparte. Se los llevó aparte a una montaña alta. Y es el mismo patrón cuando uno ve, por ejemplo, Moisés hablando con el Señor en el desierto. Cuando Moisés tuvo la visión, que escuchó la voz del Señor en la zarza, ¿dónde estaba? Estaba solo, cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Y después, ¿a dónde se la pasaba Moisés cuando quería escuchar al Señor? Generalmente iba al Sinaí y se apartaba a solas con el Señor en el monte. Durante tiempo con Él se apartaba y allá escuchaba la voz de Dios. Allá recibió los 10 mandamientos, allá recibió las leyes, recibió las instrucciones respecto al tabernáculo, la fiesta, las celebraciones, cómo iba a hacer la adoración al Señor. Allá fue donde recibió esas instrucciones. En el desierto, Elías, que tuvo que apartarse, Isaías, Ezequiel, Juan, cuando recibió la visión del Apocalipsis, ¿dónde estaba? Aparte, solo, en la isla de Patmos. ¿Cuál es el resultado de ese apartarse? Versículo 18, lo que está diciendo Pedro, volviendo a su primera carta. Versículo 18 dice, nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo. ¿Cuándo? Cuando estábamos con Él en el monte santo. Cuando estábamos ahí apartados, ahí, ¿qué hicieron? Escucharon la voz de Dios. Por eso, amados, si tú eres alguien que lleva tiempo esperando una respuesta de Dios en algún asunto en específico, alguna situación que no ha cambiado, ¿sí? Algo con lo que llevas bregando mucho tiempo, pueden ser meses, pueden ser años, y no sabes por qué está estancado, por qué está quieto, o no sabes qué actitud tomar, ¿qué deberías hacer? Apartarte con el Señor. De manera intencional, tomarte un tiempo de quietud a solas con el Señor, sin nadie, tú y el Señor. No salgo de este lugar hasta que tú me hables. Un tiempo sin afán, ¿sí? No es decirle, bueno, Señor, aquí estoy, pero rapidito que tengo media hora de almuerzo, ¿sí? Que desembuche, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene para decirme? No funciona así. Eso requiere de tiempo. Requiere de tiempo. No esperes que en 5 minutos allá solamente a solas con el Señor salga una voz del cielo y que te diga, sí, cásate con Francisco Alberto. Sí, y te dé la respuesta. Porque eso no va a pasar. Difícilmente va a pasar eso. Necesitas tiempo para meterte con el Señor, desconectarte de todo, desconectarte de todo para estar a solas con el Señor. Debes hacerlo, ojalá en ayuno, en oración, con Biblia en mano, ojalá con papel y lápiz, ¿sí? Y estoy seguro, amados, que aquí hay más de uno que el Señor lleva tiempo haciéndoles esta invitación que le hizo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Vengan aparte conmigo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Prográmalo. Ponle fecha. Dile, tal día voy a estar medio día con el Señor o un día. Pero la verdad, si necesitas una respuesta específica en algo que llevas tiempo pidiendo, no le votes menos de mediodía. No les pongan menos de mediodía. Que en 15 minutos, en 20 minutos, en media hora, tal vez después de una hora de oración, algo el Señor tenga para decirte. Pero esas solas, es que estos eran tiempos de quietud con el Señor.
¿Sí? Moisés se apartaba 40 días, 40 noches, allá metido con el Señor, para escucharlo, para verle. De hecho, si usted va a leer la historia de la transfiguración, usted va a ver que cuando los discípulos tuvieron la visión y escucharon la voz, estaban cansados, porque no había pasado poco tiempo. Físicamente estaban cansados de estar ahí, ¿sí? Pero el Señor les habló. Recuerda lo que dice el versículo 18. Ahí en ese lugar, cuando estábamos con Él, ahí escuchamos la voz del Señor, ¿sí? Anime a su hermano esta mañana, antes de que su hermano diga, oiga, cálmese. Cálmese, cálmese y aprenda a escuchar al Señor. Ahora, como el Señor es un Dios que habla día a día y de diferentes maneras, necesitamos aprender a estar atentos a su voz, porque habla día a día de diferentes maneras. ¿De qué maneras el Señor llama nuestra atención? ¿Cómo hace para tocar una campanita y llamar nuestra atención? Número uno, por ejemplo, un espíritu inquieto. Y si tú eres hijo de Dios, si tú has nacido de nuevo y el Señor quiere llamar tu atención, te va a poner inquietud por algo. O sea, hay un espíritu inquieto, hay cierta ansiedad que tú nunca la llamaste, pero hay como una inquietud. Dos, oraciones no contestadas. Llevas tiempo orando por determinada cosa y no recibes respuesta al Señor. A algo te quiere hablar el Señor con eso. Tres, nuestras crisis. Recuerden lo que decía C.S. Lewis: las crisis son el megáfono a través del cual Dios llama la atención de un mundo distraído. ¿Sí? Nuestras crisis, nuestros fracasos, ellos nos invitan a escuchar la voz de Dios. Circunstancias inusuales, cosas que pasan de manera inusual, eso es otra cosa que utiliza el Señor para llamar nuestra atención. Por ejemplo, con Moisés, una zarza encendida que encendía pero no se consumía, no se volvía carbón. Eso llama nuestra atención. Bendiciones inesperadas, porque no son solamente las cosas difíciles, bendiciones también inesperadas. Wow, ahí también está la voz del Señor llamando nuestra atención, ¿sí? Es decir, que a través de diferentes experiencias de la vida, en el día a día, Dios también habla, pero también Dios habla a través de las experiencias espirituales. No se imagina la tremenda conexión que en el mundo espiritual es real, que involucra a toda la naturaleza. A toda la naturaleza. No sé, ¿cómo sigue Hashi? ¿Ya está mejorcita? Ayer levantó cabeza. Mira dos cosas. Esta semana, como ustedes saben, falleció nuestro perrito, ¿cierto? Hashi es la perrita de ella, que es hija de mi perrito. El día que Jordi, que fue necesario ponerle la inyección, la perrita no quiso salir de la cama, debajo de la cama, en todo el día, y no quiso comer ese día. Una semana de... ¿Sí? De verdad. Pero sí. La chica, una de las hermanas, de pronto que no estaba con nosotros, Martica Barón, cuando hemos tenido que salir a diferentes lugares, ella era la persona que generalmente nos cuidaba el perrito. 1 o 2 días iba allá, le daba comida y lo sacaba. ¿Sí? El día que falleció el perrito, llevamos, ¿cuánto tiempo lleva Marta sin comunicarse? Como 2 meses. Como 2 meses. Dice, ay Angie, la llamó, dice, Angie, no tuve un sueño más horrible. Yo te veía a ti y a Sharon, que salían a despedir a Jordi, que hacían así, que se despedían. Dice, me pareció tan maluco ese sueño. Y él dice, sí, es que ayer Jordi se murió. ¿Sí? Mira la conexión que hay en el mundo espiritual. Entonces, a través del día a día, pero a través de las diferentes experiencias espirituales, Dios también habla. Y aquí vemos a un varón espiritual. Y es que nosotros como pentecostales valoramos la experiencia espiritual, no la desconocemos y la valoramos porque sabemos que existe. Y aquí vemos a un pentecostal, a Pedro, hablando de su propia experiencia espiritual. ¿Sí? ¿Y de qué habla su experiencia espiritual? Yo estuve en el monte de la transfiguración, yo tuve una experiencia con el Señor tremenda. ¿Sí? Porque Dios también habla de la experiencia a través de la experiencia espiritual. Dios pone un sentir en tu corazón, una inquietud, un impulso.
Recordemos lo que dice Pablo cuando escribe a Filipenses, que Dios es quien produce en el hombre el querer y el hacer. Entonces hay un querer, hay un impulso, una inquietud por hacer algo. Habla con fulano, ve a tal lugar, ve esto. Ahí está el Señor también hablando, hay un impulso. A veces simplemente son pensamientos, ideas, pensamientos que vienen. ¿Sí? Dice, haz esto, habla con fulano, haz aquello otro. Y en ocasiones, como veíamos, incluso a través de los sueños. Hay hermanos a quienes el Señor les habla a través de los sueños. Y generalmente es a través de sueños con un patrón repetitivo. 3 veces. ¿Sí? 3, 4. O frecuentemente te estás soñando con una situación similar, con una situación parecida. Muy posiblemente ahí el Señor te quiere hablar. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Sin embargo, no todas las veces que hay una experiencia espiritual podemos afirmar confiadamente que es Dios quien está hablando. Así es. No todas las veces. No vamos a ignorarlas, pero el hecho de que tengamos una cierta experiencia de tipo espiritual, rara, diferente, no significa ya Dios me habló. ¿Por qué? Ejemplos en la Biblia hay varios. Y por ejemplo, miremos el ejemplo de un varón que escuchó claramente la voz de Dios, que fue el profeta Elías, y miremos en qué contexto lo escuchó. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 11 al 13. Recordemos que Elías venía cansado huyendo de Jezabel, que lo quería matar, y él va y se esconde allá en el arroyo de Cedrón, al lado de una cueva. El Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí, le dijo el Señor a Elías. Mientras estaba allí, el Señor pasó y vino un viento recio, tan violento que partió las montañas y destrozó las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, ¿qué hubo? Un terremoto. Pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego. Pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Reina Valera dice: vino un silbo suave y apacible. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces, ¿qué pasó? Oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí? Y le dio una comisión al profeta Elías ahí en ese lugar. ¿Hubo experiencia? Una experiencia terrible. Viento, terremoto, fuego, se rompía. No, eso hubo de todo. Pero ahí estaba el Señor. No. ¿Dónde vino la voz de Dios? En la quietud, en un silbo suave y apacible, en un suave murmullo, ahí en la quietud. El salmista, el Salmo 46 dice: estad quietos, conoced que yo soy Jehová. Estése quieto, aprende a estar quieto delante mío, y ahí vas a escuchar mi voz. Entonces, no son pocos, y sobre todo nuestro medio pentecostal, los que a través de su propia experiencia argumentan que Dios les habló. Tengo una palabra, hermano, el Señor me dijo. Dios me dijo que le dijera. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, al fin, ¿qué hacemos, pastor? ¿Sí o no? ¿Sí le paramos bolas o no le paramos bolas a la experiencia espiritual? Claro que vamos a prestarle atención, pero teniendo en cuenta esta segunda pauta, para escuchar la voz de Dios necesitamos asociar las experiencias con la verdad de la palabra. Asociar la experiencia, conectar la experiencia con la verdad de la palabra. Porque como hijos de Dios necesitamos estar abiertos a las diferentes maneras como el Espíritu Santo nos habla a través de las experiencias. Solo que estas experiencias siempre tienen que ser discernidas o entendidas a la luz de la palabra de Dios.
Porque este es el ejemplo de Pedro. Pedro lo que vio con su experiencia fue una confirmación de aquello que él ya mismo había leído en la escritura por los profetas. Eso es lo que le está diciendo acá. Versículo 19 dice el versículo 19, hablando de su experiencia allá en el monte de la transfiguración, dice: esto ha venido ¿a qué? A confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Y se está refiriendo a la palabra escrita, hasta que amanezca el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Cuando Pedro tuvo también la experiencia del Pentecostés, que vinieron las lenguas de fuego, y él explica a la multitud, dice: hoy lo que ha acontecido es lo que dijeron los profetas. Él no desconectaba su experiencia de la escritura. No desconectaba su experiencia de la escritura. ¿Por qué? Porque la escritura, la palabra más confiable. Por eso dice el apóstol Pedro: ustedes hacen bien en prestarle atención ¿a qué? A la palabra. Dice la Reina Valera en este mismo versículo: ustedes tienen la palabra profética más segura. ¿Cuál? ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Biblia. La palabra escrita. La fuente más confiable a través de la cual Dios te va a hablar es a través de la Biblia. O lo que es hacer, si has tenido un impulso, Señor, una inquietud del Señor, si el Espíritu te está inquietando, te está hablando de una manera espiritual, Señor, te ruego por favor, confírmame en la escritura. Te ruego por favor, confírmame a través de tu palabra, y el Señor te lo va a confirmar. Porque lo que Pedro está viendo en la Biblia, dice, es como una lámpara. Es como una lámpara que disipa las tinieblas, no nos deja caer en las tinieblas, no nos deja caer en el engaño. Entonces, ¿cómo saber si uno se está hablando a través de determinada experiencia? Compararla con la Biblia. Bueno, ¿qué dice la Biblia al respecto? Porque Dios nunca va a contradecir su palabra, Dios nunca se va a contradecir a sí mismo. ¿Sí? Recuerdo hace algún tiempo que una hermana decía: es que Dios me dijo que tenía que dejar a mi esposo. Por fin tengo que dejar al indio ese, porque es que ya estoy cansado. Y ya el Señor me dijo, sí, ya el Señor me confirmó, sí, que tenía que dejarlo. Bueno, yo le pregunté: vale, ¿hay adulterio? ¿Te has sido infiel? Me dice: no. ¿Hay abuso? ¿Hay abuso de él hacia ti? Porque otro de los casos de separación, de autorización de divorcio es inmoralidad sexual. Hay inmoralidad sexual, hay abuso. Y dicen: no. ¿Hay violencia de manera que tu vida esté corriendo peligro? Dice: no. Él es un incrédulo y es él quien está pidiendo separarse. Es él quien está pidiendo separarse. Me dice: no. Entonces dije: mujer, esa no es la voz de Dios. Esa es la voz de tu desespero. Pero esa no es la voz de Dios. Porque esto que acaba de nombrar son las causales bíblicas por las cuales el Señor autoriza un divorcio. ¿Sí? Entonces se trata de esto, de discernirlo a través de la escritura, porque Dios nunca se va a contradecir a sí mismo. Dios nunca se va. En este caso, esta mujer estaba mamada del desorden de su esposo, estaba cansada del desorden de su esposo, pero no cabía ninguna de estas causales. ¿Sí? Por eso, amados, necesitamos leer más la Biblia, porque es que entre más la leamos, más fácil va a ser para nosotros escuchar la voz de Dios. Entre más leamos la Biblia, más fácil va a ser para nosotros escuchar la voz de Dios. Como veíamos, es una voz que tiene varias características. Número uno, la voz de Dios es consecuente, nunca se contradice a sí mismo, nunca contradice lo que dice la Escritura, y es consecuente con su carácter. Es decir, la voz de Dios nunca te va a impulsar a hacer algo que sea pecaminoso. Nunca te va a impulsar a hacer algo que sea pecaminoso. Porque algunos ven cierta oportunidad. Uy, se me abrió
una oportunidad acá y eso lo he dicho. Pero si tú tienes que pecar para conseguir esa oportunidad, eso no es del Señor. Esa no es la voz de Dios. Si tú tienes que adulterar papeles, tienes que pasar plata por las cuerdas, tú tienes que hacer cosas para conseguirlo, por más linda que parezca la oportunidad, esa no es la voz de Dios, porque Él no es contrario a su carácter. Dios nunca te va a inducir a pecar. Amén. Nunca te va a inducir a pecar. ¿Sí? A veces alguien dice, no, es que ¿qué tal que este sea mi idóneo? ¿Qué tal que este sea? ¿Cierto? Y tiene ganas de salir con esa persona y dice, no, yo voy a salir con ella. ¿Cierto? Pero sabes que específicamente vas a estar en un lugar donde es arriesgado, donde te vas a exponer a pecar con él. No creas que es la voz del Espíritu. No creas que es la voz del Espíritu, porque no te va a inducir a pecar. La voz de Dios, otra característica, muchas veces choca con la lógica humana. Esa es otra característica de la voz de Dios. ¿Sí? Porque la voz de Dios nos llama, por ejemplo, a poner la otra mejilla. ¿Y es fácil? Claro que no. Y a veces la voz de Dios es, mire, ¿sabe que no reclame por eso? Es eso así. A veces esa es la voz de Dios. ¿Y cuál es el decir de la gente? Ay, tampoco, usted se la deja montar, por eso es que se la montan, por eso es que no sé qué, por eso es que sé cuánto. Sí, pero es que muchas veces la voz de Dios contradice la lógica humana. Otra característica de la voz de Dios es que la voz de Dios desafía nuestra fe. Nos desafía, nos lleva a creer, exige valentía de parte nuestra. Y otra característica de la voz de Dios es que generalmente busca el bien común, incluso por encima de del propio bien individual. El Señor no solamente está pensando en nosotros, sino está pensando en el bien de todos. Entonces, si es una voz que está propendiendo por el bien de más personas, muy posiblemente ahí está la voz de Dios. ¿Sí? Entonces, recordemos el propósito del apóstol Pedro a la iglesia. El propósito con lo que escribe esta segunda carta es que no se dejen engañar por los falsos maestros. ¿Y cuál es la forma de que ustedes no se dejen engañar de los falsos maestros? Aprendan a reconocer la voz de Dios. Y para eso lo mejor que pueden hacer es ir a la Biblia. Eso es lo que está diciendo Pedro, es ir a la Escritura. Ustedes tienen la palabra más confiable, porque es como una lámpara. ¿Sí? Entonces, como sus emociones son engañosas y como el diablo es puerco y Satanás se disfraza de ángel de luz y él también es engañador, por eso lo mejor que pueden hacer es ir a la Biblia, a la palabra escrita, para que no sean engañadas por él. Pedro advierte del poder de ser engañado, de la posibilidad, de ser engañado. Pedro está advirtiendo eso. Es posible que los engañen. Sin embargo, lo que Pedro también está queriendo es que esa posibilidad de ser engañados no los prive de oír la voz de Dios. Que no sea el peligro de ser engañado aquel que nos prive de escuchar la voz de Dios. Porque en últimas, la voluntad de Dios siempre ha sido comunicarse con sus hijos. Eso es lo que dice el versículo 21. Versículo 21 dice, porque la profecía, refiriéndose a la palabra escrita nuevamente, no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios. Es decir, que la voluntad de Dios ha sido siempre hablarles. Los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Él los guió a escribir, los inspiró a que registraran. Lo que Pedro está diciendo, dice, amados, cuando ustedes abran sus Biblias, necesitan creer que el Dios que les está hablando realmente es Dios. Y esto es muy importante y clave en un tiempo donde tanta gente, hasta el día de hoy la Biblia sigue siendo atacada. Hay gente que uno le comparte y dice, ¿y usted cree en eso? ¿Usted cree en ese libro? Claro. Claro que creo en ese libro. ¿Por qué creo en ese libro? Porque cuando yo empecé a aplicar las verdades de este libro a mi vida cambió. Por el poder, es evidente que quien aplica estas verdades a su propia vida, su vida cambia. Por eso necesitamos seguir creyendo en Él. Y eso es lo que dice Pedro, crean cuando harán su Biblia, que Dios quien les está hablando.
Por eso la tercera pauta para oír la voz de Dios es aceptar la palabra de Dios con fe. Aceptar la palabra de Dios y la voz de Dios con fe. Porque así como para escuchar nosotros como seres humanos necesitamos el oído físico, para poder escuchar a Dios necesitamos la fe. ¿Por qué? Porque como veíamos hace un momento, en ocasiones su voz contradice la lógica humana. Y nuestra naturaleza carnal hace que en ocasiones la voz de Dios parezca confusa. Sin embargo, Dios espera que lo escuchemos. Dios espera que lo escuchemos. Para ello utilizó a más de 40 escritores de diferentes nacionalidades, de diferentes niveles sociales, académicos. Y a cada uno le habló de manera personal a través de sus propias circunstancias. A cada uno le habló a través de sus circunstancias. Dios le habló a David a través de su pecado, cuando pecó con Betsabé. Dios le habló a Daniel estando en el foso, a través del foso. Ahí Dios le habló a estos muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, ahí en el horno. Dios les habló. Su experiencia del día a día, en su experiencia del día a día, Dios les estaba comunicando verdades profundas a ellos y los motivó a que las registraran para dejarnos esas verdades también a nosotros. Pero el punto es que hay un Dios que de manera individual se vale de nuestra personalidad, únicos como nos creó, y se vale de nuestras circunstancias únicas para hablarnos. Un Dios que no está desconectado de nuestra vida, que insiste en hablar día a día. Día a día insiste en hablar y quiere seguir hablando. Y eso en el pasado era un privilegio de apenas unos pocos. En el Antiguo Testamento, recordemos la semana pasada, Josías. Cuando Josías quiso escuchar la voz de Dios, que dijo: vayan y consulten a Jehová por mí. Busquen al profeta, busquen al vidente, alguien en quien haya palabra de Dios. Porque no era para todos que venía la voz de Dios, no era para todos. Pero en nuestro tiempo, gracias a Cristo, gracias a Jesucristo, nos ha dejado su Espíritu Santo y nos ha dejado su palabra, la cual tenemos en diferentes versiones. Está al alcance de todos. Ahora la podemos tener en todos los lugares, en todas las versiones, colores, sabores. Lo podemos tener. Por lo tanto, amados, no tenemos excusa para dejar de oír la voz de Dios. En Cristo, ese privilegio de oír la voz de Dios ya no es el privilegio de unos pocos. Dios al alcance de todos, al alcance de todos, que todos puedan escucharme. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en nuestra vida. Dios está interesado en nuestra vida. Porque el problema es que los falsos maestros que estaban diciendo que Jesús ya no venía, la gente perdió la expectativa. Y entonces algunos en la iglesia se dedicaron a vivir sabroso, literalmente. Como Cristo al fin eso, como que no va a venir, dicen: eso es lo que dijo Pedro, esa vaina ya no, eso, Cristo ya no vuelve. Se dedicaron a vivir sabroso, perdieron la expectativa. Sí, perdieron la expectativa. Y eso pasa en ocasiones con nosotros, es un riesgo que nosotros tenemos. Cuando pasa el tiempo y no recibimos aquello que Dios ha prometido. Vienen los falsos maestros, viene el engañador, viene el enemigo. Viene el enemigo, la voz de Satanás, con que Dios te ha dicho. Con que Dios te dijo. Así, ¿y dónde está que no lo vemos? ¿Dónde está que no lo vemos? ¿Dónde está esa promesa de prosperidad, la salvación de la familia? ¿Dónde? Si mírenlos cómo andan. Con que Dios le dijo. Y entonces, eso mina nuestra fe, ataca nuestra fe.
Pero el mensaje que está a fondo acá es que hay un Dios confiable. Amén. Y lo que está diciendo Pedro, no piense que es que el Señor no cumple sus promesas. Si no ha cumplido, si no ha llegado todavía, es porque es misericordioso y está dando oportunidad para que todos se salven. Es por eso es que no ha venido todavía, pero que viene, viene. Amén. Porque nuestro Cristo viene. Amén. Claro que viene nuestro Señor, claro que nuestro Dios cumple. Y eso es importante tenerlo claro, sobre todo un día como hoy de elecciones, donde estamos llenos de políticos y de gente que hace promesas que sabemos que no cumple. Pero en medio de mucha gente que no cumple, sí hay alguien que cumple. Amén. Y sí hay alguien en quien necesitamos y podemos confiar, alguien a quien importa nuestra vida. Porque cuando pasamos mucho tiempo sin recibir respuesta de Dios, viene también ahí el enemigo. Señor, ¿te importa lo que pasa conmigo? ¿A ti no te importa que no te pueda pagar el arriendo? ¿A ti no te importa tanto tiempo que me duele mi cuerpo? No te importa. ¿No te importa lo que pasa con mi hijo, con mi hija? ¿No te importa esto? Y todos los días le importa a Dios nuestra vida. Amén. Todos los días. Todos los días. No importa lo que pasa con tus hijos, no importa lo que pasa en tu trabajo, que es difícil, que no te tratan bien, los Dios que tienes, tu esposo, tus hijos. Claro que le importa. No es un Dios desconectado. No es un Dios que simplemente está sentado en un trono, allá lejos, y nos abandonó a nuestra propia suerte. No. Es un Dios que viene todos los días. ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? Es un Dios que todos los días tiene algo para contarnos, algo para decirnos, que todos los días quiere escucharnos. Es un Dios demasiado cercano. Y en Cristo se ha querido acercar todavía más a nosotros. Todavía más. Porque lo que Él está diciendo en el Antiguo Testamento es un privilegio unos poquitos, pero en Cristo quiero hablar con todos, contigo. Quiero que mi voz esté disponible para todos, que tengas acceso a ellas. Por eso, cuando tengas este impulso y esta voz del Señor, cuando tengas este sentir, si es una voz que no te invita a pecar, si es una voz que está buscando el bien común, ¿sí? Si es una voz que no contradice la palabra de Dios, que no contradice su carácter, y si es algo que el Señor te está confirmando, vas a ir a ese lugar secreto y vas a abrir un texto y Él como que se va a iluminar delante de tus ojos y va a venir esa convicción en tu corazón. Necesitas creer que es Dios quien te está hablando. Y decirle, Señor, ya lo único que queda hacer que es caso. Tener paz. Y tener paz. Porque esa es otra característica de la voz de Dios. Que la voz de Dios te va a dejar paz. Aunque la tormenta esté todavía ahí. Aquí. Fresco. Yo me encargo. Esa es la voz de Dios. Recordemos, amados. Escuchar al otro nos capacita para ver el mundo con los lentes del otro. Y estamos inmersos, encerrados en un mundo material, pero rodeados de un mundo espiritual que no estamos viendo. No podemos verlo, pero Dios sí lo está viendo. Por eso es que necesitamos tomarlo de la mano, irnos como siervos. Porque nosotros no tenemos esa capacidad de ver toda esta realidad espiritual que sabemos que existe. Esa conexión espiritual que hay en todo el mundo y que hay en toda la creación, sabemos que existe, pero como no podemos verla, necesitamos a alguien que nos guíe en medio de ese mundo espiritual, alguien que sí esté viendo lo que nosotros no estamos viendo, ¿sí? Alguien que nos abra los ojos delante cuando estamos rodeados de nuestros enemigos, alguien que abra nuestros ojos como aquí es y diga, mira, es que son muchos más los que están con nosotros que los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Mira todo este ejército. ¿Sí? Necesitamos a alguien que nos hable de eso y que nos guíe. Porque es que estamos metidos en este mundo. Recordemos el ejemplo de Job. Para cerrar, o sea, Job estaba perdiendo todo. Perdió su salud, perdió su familia, perdió su dinero. Pero todo era consecuencia de algo que espiritualmente estaba pasando. Y Job nunca lo vio. Job nunca se queja delante del Señor. No es que Satanás o intercede por esto. No, él ni cuenta se había dado.
¿sí? Simplemente se aferró a lo que él conocía de su Redentor. Y si yo soy una mala, pero yo sé que mi Redentor vive. Yo sé, mi Redentor vive. Yo lo sé. Y esa verdad de lo que él conocía de Dios, de la voz del Señor, esa verdad lo sostuvo en el tiempo de mayor oscuridad. Entonces, no solamente por esto, sino porque el Señor realmente lo que ya quiere es llevarnos a conquistar más cosas, avanzar e ir más allá. Decir, mira, ya terminaron los 40 años, ya se acabó el tiempo de estar ahí dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Vamos a empezar a tomar posesión. Escúchame, presta atención, escúchame, que yo te voy a ir dando la estrategia. Vas a empezar a tomar posesión de aquello que Dios, aquello que tengo para ti. Simplemente escúchame, pero está atento, apártate, métete conmigo, dame tiempo, escúchame, que yo te voy a hablar. Amén. Recordemos, amados, para la voz de Dios, sin duda poder escuchar su palabra escrita, debemos regresar. Amén. Para la voz de Dios, sin duda poder escuchar su palabra escrita, debemos regresar. Tenemos la palabra profética. Amén. Por eso de pie le damos gracias a Dios.